Eh, al estudiar los atributos de nuestro Dios, al buscar las enseñanzas del Señor Jesucristo y al aprender de las manifestaciones y de las obras del Espíritu Santo, el propósito es reconocer que son un solo Dios, pero que a su vez son Padre, Hijo y Espíritu, cada uno con atributos diferentes. Hay demasiadas enseñanzas acerca de la Trinidad. Algunos dicen que solamente Dios, que Jehová es Dios. Algunos dicen que el Hijo es un gran profeta, un gran maestro. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Algunos dicen que la Trinidad, pues sí existe Dios Padre, Hijo y Espíritu, pero que es uno solo. Y no es esta la enseñanza que tenemos. La enseñanza que tenemos es que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la Trinidad de Dios. Esta es nuestra enseñanza. La enseñanza que hoy encontramos ha de relacionar lo que hemos aprendido de Jehová con lo que es el Señor Jesucristo. Así que nos dirigimos al pasaje del capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Y debe hacernos pensar el hecho de que la palabra dice que había un hombre paralítico, que para llegar a Jesús necesitaba haber sido llevado por 4. Es decir, él no podía acercarse al Señor Jesús por la multitud que había, pero sobre todo por la miseria con la que este hombre había crecido. Era un hombre que tenía que ser llevado por 4 más hasta los pies del Señor. A partir de aquí, esto debe enseñarnos qué hemos hecho nosotros por los que nos rodean. ¿Qué hemos hecho nosotros por aquellos que están lejanos al Señor Jesús y que no lo conocerán a menos que nosotros seamos quienes los llevemos a sus pies? Esos hombres y mujeres que no hay otro Jesús que el que nosotros les mostramos que existe, a veces con nuestro accionar, a veces con el amor que Dios ha puesto en nosotros para con los suyos. Desde el momento en que usted se levanta y ve a alguien en la calle que padece hambre, que padece enfermedad, desde el momento en que usted ve a alguien ahí en la calle que padece frío y que le lleva algo con que taparse, desde ese momento nosotros acercamos a la gente al Señor Jesús. Cuando tapaste al que pasaba frío, cuando le diste de comer al hambriento, ahí es cuando lo hiciste a mí. Queremos llenarlos de letras, queremos llenarlos de la palabra del Señor, pero difícilmente se sentarán a escucharnos si nosotros no les hemos mostrado el amor del Señor Jesús.
Si nosotros les hemos rechazado por estar sucios, si nosotros les hemos rechazado por estar hambrientos, incluso si nosotros les hemos rechazado porque son pecadores a nuestros ojos, así no nos recibió el Señor. El Señor a nosotros nos recibió con amor, nos recibió con misericordia, nos recibió con su gracia. ¿Por qué entonces nosotros nos atrevemos a señalar al que ha pecado? No es lo que nos corresponde hacer. Y veremos en este pasaje que el Señor Jesús recibe a este hombre y lo primero que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Para que esto suceda, nosotros debemos ser como estos 4 hombres que hicieron lo imposible para acercar a este hombre paralítico a los pies del Señor. Dice la palabra del Señor que habiendo una multitud, ellos subieron al techo para poder acercarle a este hombre al Señor. Solo había una manera de hacerlo y era esa. No iban a poder quitar a la multitud para que ellos pasaran. Pero no dijeron: hicimos lo que pudimos, pues vayámonos, otro día será. Nosotros debemos hacer hasta lo imposible para que la gente escuche la palabra del Señor, para que la gente vea en nuestros actos que el Señor Jesús les espera. Y hacer lo imposible, me refiero a decir, por amor a los demás. A veces nosotros debemos hacer ciertas cosas que les muestren el amor del Señor. Hace muchos años hablaba con un amigo que está en una iglesia cristiana, y él me preguntaba acerca de los tatuajes. Me decía: ¿los tatuajes son buenos o malos? Le decía: no sé. Es que leí en la escritura que dice la palabra que el Señor Jesús tenía en su muslo escrito, y yo decía: no te metas con eso. ¿Quieres ponerte un tatuaje? Póntelo. Pero no busques en la palabra la justificación para lo que quieres hacer. Y menos en una palabra tan pura, tan santa. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿Tú te lo harías? No me lo haría. ¿Por qué? ¿Porque es bueno? ¿Porque es malo? No. Le digo: porque tú por muchos años has predicado al Señor. En alguna iglesia, el que tú traigas un tatuaje va a impedir que lleves palabra. Y por amor a todos esos que pudieron escucharte, no deberías hacerlo. A veces, hermanos, nosotros queremos justificar lo que hacemos, pero lo que más nos debe importar es que los que nos rodean puedan escuchar del Señor. Y nuestro accionar puede ser impedimento para que esto se haga. Es que ustedes se congregan, ustedes los cristianos se congregan y no demuestran el amor del Señor para los demás. Y tienen razón. Es nuestra obligación, pero una obligación adquirida por amor. El poder y el querer asemejarnos al Señor Jesús en su amor, en su misericordia, en su bondad para con los demás. Hacer hasta lo imposible por traerlos a los pies del Señor. Esto es lo que estos hombres hicieron. Levantaron a este hombre, lo subieron al techo de esta casa, descubrieron el techo
de esta casa, que debe ser humilde. No tenía techo de losa, no tenía un techo resistente que evitara que esto sucediera. Quiere decir que era una casa de algún hombre no con muchos recursos, porque había la posibilidad de con facilidad quitar el techo y bajar a este hombre ante los pies del Señor. Hicieron hasta lo imposible, porque estos tenían fe. Dice el versículo 4 del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Para los fariseos y para los judíos, asemejo a todos los fariseos, el pueblo judío, la enfermedad en muchos momentos era consecuencia del pecado. Y esto a través o a raíz de un versículo. Si usted busca en Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, Éxodo 15, versículo 26, dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces para ellos el que una persona estuviera enferma era una muestra clara de que había pecado en ella. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi hermana enfermó, un familiar fue a casa, pidió que todos escucháramos. Yo habré tenido unos 24 años. Y su mensaje era dar un testimonio de su propia vida, exponiendo la forma en la que había pecado delante de Dios, mencionando que una vez que él se puso a cuentas con Dios, todo esto pasó. Pero con un mensaje, creo yo, hasta hoy equivocado: arrepiéntete de lo que hiciste. La verdad, yo cuando escuché eso me salí de la casa y seguí lavando el carro. No me parecía que hubiera algo relevante para escuchar. Porque insisto, nuestro propósito en esta vida no es juzgar a los demás. Según este pasaje, para muchos el pecado era una condición que llevaba al hombre a la enfermedad, sobre todo en estas enfermedades terribles, ¿no? Un paralítico desde nacimiento. Dice allá en el pasaje, cuando ven al hombre ciego, que los mismos discípulos del Señor le decían: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le responde: ni este ni sus padres, mas para que el nombre del Señor sea glorificado es que ha sido así. Esto me hace entender que no toda la enfermedad es por pecado. Sin duda hay consecuencias del pecado, consecuencias en la salud, ¿no? Pero lo que estos hombres tenían en mente era ver a un hombre pecador que por eso estaba tirado en un lecho. Seguramente en esta ocasión lo que el Señor pensaba era primero quitar ese pensamiento inclusive de este hombre, porque lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que te aflige? A veces al hombre le aflige más la enfermedad, a veces al hombre le aflige más el pecado que la misma enfermedad. Seguramente en el caso de este hombre había escuchado muchas veces esto, ¿no? Así como los amigos de Job le decían:
Arrepiéntete. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué ha pasado todo esto? Ponte delante de Dios. Seguramente este hombre paralítico había escuchado más de una vez estas palabras: arrepiéntete. ¿Qué pecado habrás cometido para estar así? Para que podamos ver tu miseria acostado, recostado en ese lecho toda tu vida. ¿Qué pecado hiciste tú o qué pecado hicieron tus padres? Arrepiéntete. Seguramente este hombre, cuando aquellos otros 4 le dijeron vamos con Jesús, Él puede levantarte, Él puede perdonarte, este les decía no, no porque lo merezco, no porque he pecado delante de Dios y por eso es que estoy así, no porque mis padres pecaron delante de Dios y por eso estoy así. Pero lo primero que ha escuchado es la misericordia y el amor del Señor. Hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínese que después de haber pecado delante de Dios, después de descubrir la palabra y entender que somos pecadores, lo primero que el Señor nos diga al encontrarnos con Él sea: tus pecados te son perdonados. Ese es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que les decía en un principio, los atributos que hemos visto en Dios Padre son los mismos atributos que nos encontraremos en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Porque los 3 son Dios. Y el Señor no deja pasar la oportunidad de demostrar que Él es Dios. Quien pecó, dice este o sus padres, para que haya nacido ciego. Ellos atribuían toda enfermedad a la mala relación que había con Dios. Pero el Señor, que también es omnisciente, que sabe todas las cosas, conoció el pensamiento de estos hombres. Porque ellos en sus pensamientos decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor le respondió: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensas esto en sus corazones? ¿Qué es más difícil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados. O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense bien, Él conoce el pensamiento de ellos. Él sabe que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero también Él sabe que ellos piensan que este hombre está enfermo por su pecado. Era más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque era algo no visible. Si a nosotros el Señor nos perdona, no hay una prueba física, no hay algo tangible que nos demuestre que así es. Pero entonces les va a decir: a ver, les voy a enseñar qué es más difícil. Lo más difícil es que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por lo tanto, levántate, toma tu lecho y anda. Les está diciendo, si él se levantó, quiere decir que cuando yo dije tus pecados te son perdonados, que es la causa por la que ustedes piensan que él estaba así, es la muestra entonces de que he perdonado sus pecados. Está tomando su pensamiento para demostrarles que es Dios. Les está diciendo: ¿tú no crees que yo puedo perdonar pecados? Pero tú sí crees que este hombre está así por su pecado. Entonces, si quitamos la condición en la que él llegó,
entonces se va a levantar. Y al levantarse, les mostró con su propio pensamiento que Él es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en una cita más. Santiago 5, capítulo 14 y 15. Yo recuerdo mucho esta cita cuando era niño. Entre nosotros estaba nuestro hermano Rufino. Y siempre que había oración, él decía: acérquese al altar. Vamos a ungirlos, decía él, y vamos a orar por ustedes, para que el Señor les sane. Esta cita en Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De hecho, esta cita es una cita en la que la Iglesia Católica basa el sacramento de la extrema unción. Nosotros sabemos que los sacramentos, los mandatos del Señor, son bautizarse y la comunión. ¿Por qué este sacramento es rechazado por la Iglesia cristiana? Porque interviene el Padre, porque ellos atribuyen al Padre, me refiero al Padre de cada iglesia, un poder de perdonar pecados, porque pide, inclusive aquí en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas, pues se refieren a la confesión, ¿no? Y nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Llámese Dios Padre, llámese Hijo de Dios, llámese Jesucristo. La Iglesia Católica le da un poder a los hombres que no tienen, el poder de perdonar pecados. Además de que ellos atribuyen al aceite con el que será ungido el enfermo como parte primordial de la oración. Es decir, tiene que haber aceite porque el aceite está ungido, porque entonces con ello el hombre va a recibir sanidad. Pero lo importante de estos versículos es la oración. La oración del justo, dice, puede mucho. La oración de fe puede mucho. Venir al reclinatorio o en su propio hogar, doblar su rodilla y pedirle al Señor, eso es lo que tiene peso. No el aceite solo es un simbolismo. No la confesión de pecados entre nosotros. Porque lo que está mostrando aquí este pasaje es decir, precisamente el hecho de que muchos creyesen que la enfermedad venía por el pecado. Cuando Dios nos sana, lo primero que quiere es que cada uno de nosotros estemos en paz con Él. Eso es lo más importante. Yo escuchaba a un pastor que le preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si usted ora para el enfermo y se muere? Y él respondía, mayor milagro habrá hecho el Señor, porque este hombre estará en su presencia. ¿Qué es lo más importante para el enfermo cuando le visitamos? Que el enfermo busque al Señor. Que el enfermo confiese con su boca que Jesús es su Salvador. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Pongámonos a cuentas primero con Dios. Lo demás será conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. No tomemos este pasaje como el hecho de que tengamos que venir y confesarnos con nosotros mismos
Porque nosotros también somos hombres. Y somos hombres corruptibles. El pecado proviene desde Adán. Y desde ese momento nosotros somos corruptibles. La enfermedad y la muerte ingresaron al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Teníamos un cuerpo incorruptible. Siempre he pensado que la mujer y Adán también pudieron adquirir el fruto del árbol de la vida y pudieron dejar allí el árbol de la ciencia del bien y del mal por su propia elección. Desafiaron al Señor, pero a su alcance estaba el árbol de la vida. Entonces, es bíblico que nosotros vengamos al Señor y oremos, que oremos por los enfermos y que esperemos que el Señor haga un milagro en ellos. Lo que no debemos hacer es creer que cualquier hombre en esta tierra pueda tener el cometido de perdonar nuestras faltas, porque somos iguales. El único que puede perdonar pecados, decían estos hombres, es Dios. De tal manera que entonces el propósito de este día es: yo te perdono porque yo soy Dios. Yo te perdono porque tengo la potestad de perdonarte. Porque ustedes mismos lo han dicho con su palabra, solamente Dios puede perdonar. Entonces, si yo les demuestro que he perdonado los pecados de este hombre, entonces yo soy Dios. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a relacionar 3 versículos y con esto vamos a terminar. Marcos capítulo 2 versículo 7. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, que nos quede claro que el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Sí? Ok, ahora vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando el Señor se presenta con Moisés. Éxodo 3, capítulo 14. Y él respondió cuando Moisés le preguntó: ¿y quién les voy a decir a ellos que tú, que eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué les digo? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y por último, sin que cierre su Biblia, ahí aparte con su dedo este versículo, en Juan capítulo 8, versículo 58. El Señor está disputando con los fariseos. Desde el 57 dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esto habla de la eternidad del Señor Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Si usted ve ahí en su Biblia, en el yo soy hay una letrita, que es la letra E. ¿Sí? Esto quiere decir que esta palabra se encuentra en la Biblia en otro lugar. El otro lugar donde se encuentra es en el Éxodo que acabamos de leer. Por lo tanto, estamos hablando de la misma persona. Solo Dios puede perdonar pecados. Jehová Dios se encuentra en el Éxodo cuando se presenta con Moisés.
el Hijo de Dios dice yo soy, es el mismo. Entonces Jesús es Dios. Y entonces Jesús perdona pecados. Es una palabra tan profunda la que hoy nos tocó leer.